Pero bueno, hoy les quiero compartir un tema muy importante en la iglesia. Básicamente el día de hoy específicamente en la comunidad cristiana se celebra la fecha más importante del cristianismo. ¿Por qué? Porque en esta fecha celebramos la pasión de Cristo. ¿Qué celebramos? Bueno, obviamente como iglesia sabemos que Jesús murió por nosotros cada día de nuestras vidas, estamos muy conscientes de eso. Pero la realidad es que en esta fecha se celebra específicamente recordando el pasado y hemos visto toda la historia de la iglesia, lo que hemos estado estudiando en los últimos años, en los últimos 2 años que hemos estado estudiando las cartas del Nuevo Testamento. Pero bueno, la pasión es una etapa muy importante porque entendemos lo que Jesús pasó por nosotros, entendemos su muerte, su resurrección, que eso es lo más importante. Lo más importante es que celebramos la resurrección de Jesús, amén. Porque si no hubiera resucitado, se hubiera quedado ahí y simplemente seríamos como cualquier otra religión y no entenderíamos el propósito principal. Pero el hecho de que Él haya resucitado es lo que nos da las pruebas y la seguridad de quiénes somos, de lo que vivimos y de lo que estamos. Tristemente, hoy en día celebramos la Semana Santa o la Semana Mayor o la Pasión de Cristo, pues con celebraciones como tradiciones, penitencias, representaciones acerca de la Semana Santa. Y cuando vemos todo eso, no sé si alguna vez has estado, en cada lugar es diferente. En México somos muy representativos, ¿no? Pero también en Guatemala hacen unas, ¿cómo se llama? Alfombras de flores, que es impresionante, o sea, son muy bonitas y es un evento muy importante. Pero la pregunta que debemos de hacernos cuando vemos todo eso, cuando tú ves una representación, tal vez aquí en la ciudad ya no tanto, tal vez en Iztapalapa es donde se celebra mucho estas festividades, pero si tú vas a cualquier pueblo, cualquier lugar, yo le estaba compartiendo a mi esposa que yo recordaba mucho esta época porque íbamos a Tuzantla, de donde era mi papá, y ahí exactamente en la casa del pueblo donde estaba la casa de mi papá, de sus papás, pasaba la procesión y estábamos ahí y venían ya desde lejos, toda la procesión, y eso se hace en muchos pueblos, tal vez tú lo has vivido, lo estás viviendo, lo ves en cualquier momento, ¿verdad? Pero la pregunta que es importante hacernos es, ¿ese fue el propósito de Dios al enviar a su Hijo? O sea, el propósito de Dios enviar a su Hijo en esa semana es que nosotros tuviéramos una celebración en donde todo el mundo religiosamente va y hace fiesta y conmemora. Ese fue el propósito realmente. ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué es lo que Dios realmente quería al enviar a su Hijo a la tierra y que nosotros pudiéramos entender? Para que 2000 años después nosotros pudiéramos entender algo muy claramente. O sea, nosotros, gracias a Dios, tenemos la Biblia, amén. Tenemos la palabra de Dios que nos instruye. Claramente en Marcos 10:45 que dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. El propósito principal que podemos entender y que tenemos que poner claramente nosotros es que Dios vino o envió a su Hijo con un propósito. Y Jesús no vino, aún él mismo lo dice, yo no vine para ser servido, vine para servir. O sea, Jesús vino para servir, pero principalmente dice la Biblia que vino para dar su vida en rescate. ¿Cuál es ese rescate que Dios quiere darnos? Bueno, lo hemos hablado mucho, yo lo he predicado mucho aquí en la región. Dios y el ser humano, por el pecado nos distanciamos, ¿estás de acuerdo? Y Dios tuvo que enviar a su Hijo, o Jesús vino, para ser el instrumento, para ser el mediador, para reconciliarnos con Dios, para que tú y yo pudiéramos tener el propósito principal de la creación, pudiéramos tener esa relación personal con Dios. Entonces Jesús vino, como dice ahí claramente, para rescatarnos de la vida que llevábamos y que nos separaba de Dios, porque obviamente esa vida nos separaba, no nos dejaba estar cercanos a Dios. Y ese fue el propósito, esa fue la razón que Dios envió a su Hijo, envió para que nosotros nos pudiéramos reconciliar con el Creador. Yo creo que eso es lo más importante. Cuando vengo a una reunión, cuando escucho la palabra de Dios, tengo que entender que Dios me está hablando, que Dios me está instruyendo a través de su palabra. Dice que Él envió y hizo eso para el rescate de nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Jesús lo hizo por medio del discipulado. Jesús lo hizo porque a través de sus discípulos Él los instruyó
todo para que ese mensaje no se quedara. Muchos piensan que Jesús vino básicamente a entrenar a sus discípulos para que de ahí en adelante pudiéramos nosotros continuar con el plan que Dios tiene para nosotros. Pero ¿qué pasa? Tristemente, hermanos, la apatía a las Escrituras, el mal ejemplo de muchos cristianos, en la forma en cómo vivimos, obviamente hemos cambiado completamente el concepto del discipulado. Y eso es algo de lo que quiero hablar. ¿Por qué? Porque en nuestra iglesia, en la ICMA, era una bandera que teníamos muy en alto. No sé de cuando tú llegaste o no, pero cuando yo llegué hace 35 años, esa era la bandera principal. Una de las cosas principales era el discipulado. ¿Por qué? Porque el discipulado es hablado en toda la Biblia. Sin embargo, en el mundo religioso la palabra es casi inexistente. Las iglesias en general no lo practican. Y algo que nosotros alzábamos la mano y decíamos, no, nosotros en la iglesia de Cristo sí practicamos el discipulado y sí lo vivimos. Y sí es cierto, sí lo aplicamos y sí lo vivíamos. Pero tristemente nos empezamos a aflojar, nos empezamos a alejar y empezamos a desviar el concepto del discipulado. Entonces hoy quiero compartirte, el propósito es restaurar en nuestra región y en la iglesia el concepto del discipulado. ¿Amén? Entender qué es. Y tal vez te quedaste con una idea, tal vez algunos tenemos la idea del discipulado como algo, es que a mí el discipulado fue algo duro, difícil. Vamos a entender más el concepto. Entonces va a ser una clase un poquito más, te digo, un poquito más teológica, para que a veces me dicen, es que a veces predicas con mucha teología y a veces más como apasionado. Bueno, es una clase que necesitamos entender los principios para poderlos aplicar. ¿Amén? Pero el punto principal es que tenemos que practicarlos. Hermanos, mi vida cambió gracias al discipulado. Obviamente las Escrituras. Pero si yo no hubiera tenido un maestro, un instructor, alguien que estuviera guiando mi vida espiritualmente, yo no estaría donde yo estoy. Yo aprendí a través de poder imitar, y lo que vamos a aprender ahorita, durante la clase te voy a poder ir compartiendo varias de esas cosas. ¿Pero por qué? Porque tú eres un discípulo, ¿no? O tú dices, yo soy un discípulo. Bueno, vamos a ver, ¿realmente estoy siendo un discípulo? ¿Realmente estoy aplicando las Escrituras como Dios nos habla y debemos de ponerlo? Entonces la clase de hoy se llama el discipulado de Jesús. Vamos a entender el concepto de discipulado. Voy a tratar de ser muy rápido, muy conciso en los temas que vamos a hablar. Pero hoy vamos a hablar acerca del discipulado de Jesús. ¿Te anima o no te anima? ¿Te anima o no te anima a saber que Jesús dejó algo claro para nosotros? Y si nosotros en la iglesia decimos que somos discípulos, tenemos que aplicarlo y tenemos que vivirlo de esa manera. ¿Ok? Estaba leyendo un libro en la maestría que estoy haciendo, El costo de Cristo. Y el autor escribe esta frase: el cristianismo sin discipulado es un cristianismo sin Cristo. O sea, lo que básicamente cuando lees todo el libro, obviamente, y varios libros que he estado leyendo acerca del discipulado, te deja muy claro el concepto. Y algo que tenemos que entender es que el cristianismo sin discipulado no existe, el cristianismo. O sea, necesitamos realmente entender que un cristianismo que no tiene discipulado es vivir un cristianismo sin Cristo, porque no estamos poniendo ahí. Entonces tenemos que entender las bases de lo que debemos hacer, de lo que debemos de practicar. Y algo que Jesús hizo, desde que Jesús, Juan 13, versículo 34, Jesús dice: este mandato nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. O sea, Jesús vino para que nosotros nos reconciliáramos con el Padre, ¿estás de acuerdo? Jesús y el Padre tenían una relación de amor profunda, increíble. Y Dios quiere, o Jesús quiere, que tú y yo tengamos esa misma relación con el Padre. Amén. Pero dejó su iglesia para que entre nosotros, tú y yo, exista esa misma relación. Esa relación de amor, esa relación de entrega, esa relación de unos a otros. Si recuerdas en la clase del miércoles, hablaba de ese concepto, el concepto de unos a otros. ¿Cuántos en la Biblia? ¿Cuántas escrituras hay? No me acuerdo cuántas te puse, no me acuerdo cuántas te anoté ahí que había, es un ejemplo. Pero habla mucho porque Jesús, ¿qué hizo? Hizo esto ¿cómo? Él buscó a sus discípulos, los seleccionó, los entrenó, y lo más increíble, les enseñó a orar, les enseñó a amar, les enseñó a participar. O sea, Jesús los involucró en todo, no solo los llamó, pero los instruyó, porque sabía que a través de ellos Él iba a realizar el plan que Dios tenía para la salvación. Tú y yo somos salvos hoy de acuerdo a que
que los discípulos enseñaron a sus discípulos, y así sucesivamente hasta el siglo de hoy, hasta el siglo XXI. Hoy tenemos el discipulado gracias a que hubo gente que escuchó el mensaje y dijo: yo sí quiero seguirlo, yo sí quiero aplicarlo, yo sí quiero ponerlo en mi vida. Y siempre ha habido en cada generación hombres y mujeres que han estado dispuestos a pagar el costo y el precio del discipulado. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a vivir la vida de acuerdo a como Dios nos ordena? Que eso es principalmente lo que es el discipulado. Entonces vamos a ver varias partes aquí. Y lo más increíble es que Jesús, al poner eso en ellos, transformó sus corazones. El año antepasado llevamos con los hombres un estudio de estudiamos cada apóstol, cada uno de los discípulos de Jesús, y estudiamos la vida de cada uno de ellos. Y cada uno de ellos fue transformado. O sea, fue transformado de su carácter, que fue cada vez más hacia Jesús, que ese es el propósito principal y que es lo que vamos a ver ahorita. Pero para poder entender eso, primeramente necesitamos entender el discipulado en las Escrituras. ¿Qué es lo que habla? Y aquí voy a ser muy breve. Hay más o menos 400 palabras en la Biblia, en las palabras griegas, que se utiliza el concepto de discipulado. Brevemente las voy a describir. El contexto de las palabras, la primera parte que vamos a ver es el contexto de las palabras. Eso es un poquito para entender que a veces nosotros leemos, pero necesitamos buscar, como te he enseñado, la base de la Escritura, a ver qué el autor quería enseñar, qué dice la Biblia original acerca de esa palabra. Entonces, por ejemplo, una palabra para el discípulo, está la palabra griega, aparece 247 veces en la Biblia, y esa palabra se refiere principalmente a un discípulo en general. O sea, lo que es un discípulo general, que puede ser de diferentes formas, se enfoca más generalmente a los seguidores de Jesús. Otra palabra es discipular, o hacer discípulos. Esta palabra interesantemente aparece 4 veces y tiene el concepto más en el sentido de conversión o de hacer discípulos. Luego tenemos la palabra aprender, que aparece 25 veces, y el concepto es más como aprender, instruir, dar a conocer algo. Esas son las diferentes formas como se utiliza. Luego está la palabra seguir, que aparece 89 veces. Esta es más como seguir a alguien, unirse a Jesús como un asistente. Es la respuesta a un llamado. Generalmente esta palabra se utiliza cuando Jesús daba un llamado, llamaba a alguien y entonces se volvían seguidores de él. Muchos seguían a Jesús, pero no eran discípulos. Estaban en el camino de decidir si eran o no eran discípulos. ¿Ok? Es como se utiliza esa palabra. También la palabra seguir, pero de otra forma, se traduce como detrás de. Como detrás de esta palabra griega, diferente a la anterior, es más como en un contexto de no regresar, de no retroceder, de no echar a perder lo que ya existe en ese concepto de seguir. Y las otras dos palabras también parecidas es imitar, que aparece 4 veces en referencia a imitar, a seguir, exhortar, a buscar a seguir, a ser como un imitador. Y la última es ya más el concepto como ser un imitador, ya siendo un imitador, que es esta otra palabra. Entonces, estos son los conceptos generales que aparecen. O sea, cuando tú encuentras la palabra, no, a veces buscamos solo cuando dice discípulo, no, todas las palabras que se asemejan al concepto de lo que es un discípulo, básicamente son más de 400 palabras en todo el Antiguo Testamento. Entonces, estudiando cada palabra, porque yo me puse a estudiar cada una de ellas, cada una de las escrituras donde aparece, para poder entender el concepto, para poder entender qué es lo que nos está enseñando. Por eso yo aquí lo he resumido, pero yo estudié las 400 palabras y ver en dónde estaban y entender qué se refería. Y en base a todo ese concepto, ¿qué nos enseña la Biblia? Entendemos el discipulado de Jesús y sus requerimientos. O sea, Jesús nos llama a ser discípulos, ¿estás de acuerdo? Pero no solo nos llama, hay requerimientos, hay cosas que Él ha puesto para que nosotros seamos discípulos. Bueno, discípulo, la primera palabra es un aprendiz. ¿Estás de acuerdo? Eso lo hemos visto muchas veces, ¿o no? Es un aprendiz, es alguien que está aprendiendo de alguien que es más capacitado y se convierte en un seguidor de este. Cuando yo llegué a la iglesia, yo conocía tradiciones, porque estudié en una escuela religiosa por más de 9 años, entonces conocía las tradiciones, pero la realidad no conocía la Biblia. Entonces cuando yo traté de como defender lo que yo creía, no tenía bases porque no conocía la palabra. Entonces la persona que estudió conmigo la Biblia, la persona que me entrenó en mis primeros años, me enseñó a través de él, era mi maestro, yo era un aprendiz, estaba aprendiendo lo que no conocía. Pero eso puede ser en cualquier tema, como un carpintero, como un mecánico, todos tenemos un discipulador.
Ahora, en cuanto a Jesús, un discípulo de Jesús son aquellos, o se llaman discípulos de Jesús, aquellos que se convirtieron en sus seguidores. O sea, los discípulos son los que se convirtieron en sus seguidores, ya sea estando Jesús presente físicamente o cuando ya había muerto. ¿Ok? Porque mucha gente dice, bueno, es que el discipulado terminó con Jesús. No es cierto. O sea, la Biblia nos enseña que los discípulos de Jesús son los que se convirtieron en sus seguidores cuando Él estaba vivo, y aún después nosotros. Jesús no está vivo hoy, sin embargo somos seguidores de Jesús, no somos discípulos de Jesús. Entonces ese es el concepto principal. Por ejemplo, vamos a ver algunas de los requerimientos. Primeramente, fueron instruidos. Tú no puedes decir que eres ya vimos que no hay cristianismo sin discipulado. Si no hay discipulado, no está Cristo formándose en nosotros. ¿Por qué? Porque ahí lo vemos en Efesios. Dios instituyó apóstoles y todo, formando, ¿para qué? Para que nosotros creciéramos en nuestro conocimiento y nosotros fuéramos instruidos y capacitados. ¿Para qué? Para amarnos unos a nosotros, para poder amar a Dios, para poder aprendernos acerca de Dios. ¿No hemos aprendido en la iglesia a amarnos entre nosotros? ¿Sí o no? Ahora, que lo hagamos es otra cosa, pero lo hemos aprendido. Porque esa era una de las formas que Dios estaba poniendo. Otra de las cosas era formar una profunda relación con Jesús. ¿Por qué estamos estudiando o experimentando este libro de mi experiencia con Dios? ¿Cuál es el trasfondo de todo? ¿Qué queremos restaurar? Nuestra relación con Dios. Ahora fíjate, Jesús pasó 3 años de su ministerio, día tras día. Y los discípulos, por ejemplo, en esa escritura de Lucas 11, ¿recuerdas qué les dice ahí? Estaba Jesús con sus discípulos y ellos hacen el Señor, enséñanos a orar. O sea, los discípulos tenían una actitud de aprendiz, querían aprender porque no sabían, tal vez veían orar a Jesús y se maravillaban, ¿no? Decían, wow, ¿cómo ora el maestro? Y ellos querían aprender. Entonces, la actitud de ellos y un requerimiento que ellos tuvieron, primeramente tener una relación profunda con Jesús. ¿Cómo lo lees? Cuando tú lees los evangelios te das cuenta, andaban de arriba abajo con Jesús haciendo una y mil cosas, pero teniendo una relación profunda. Otro de los requerimientos muy importantes, Lucas 9:23. ¿Te acuerdas de esa escritura? Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué? Olvídese ¿qué? De sí mismo y cargue con su cruz. Un requerimiento era negarse a sí mismo. O sea, para ser un discípulo te tienes que negar a ti mismo. Ahora yo te pregunto, ¿eso es fácil? ¿Lo has experimentado? Qué difícil es, ¿no? Decir, me nego a esto porque yo sé que yo lo quiero hacer, pero si soy un discípulo, tengo que morir a mí mismo. Es que tienes que saber, es que a mí me cuesta, yo soy demasiado extrovertido y no puedo. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, a mí me costaba hablar en público. Ya no digo dar una clase, ya te digo, alguna vez, no sé si lo compartí aquí, la primera vez que a mí me invitaron para participar en un servicio de la iglesia, me dijeron, Roberto, vas a dar la oración. Y yo, no, Dios mío, yo voy a dar la oración, ¿cómo le hago? Y yo solo de ver gente me daba pánico escénico. ¿Sabes lo que hice? Desde que estaba abajo y oramos ya me tocaba subí ya con los ojos cerrados. Y llegué al podio con los ojos cerrados y empecé a orar. Dije, yo no voy a ver a nadie, voy a orar. Pero así era mi forma. Sin embargo, ahora, mira, he predicado miles de personas. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña a negarnos. Tuve que negarme, me di cuenta de esos egoísmos, negar. Ese es el principio que Dios nos enseña aquí, que nos llama a negar a nosotros y tomar a nosotros. También sacrificar. Está dispuesto, dice, el que no está dispuesto a sacrificar el amor de su padre, de su madre, de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos, de sus hermanas, dice, y aún más de sí mismo. Dice, bueno, tal vez le doy chance que sea mi discípulo. No, la Biblia es contundente y dice, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. O sea, era claro el requerimiento que Jesús estaba poniendo. Ahora, ¿qué va pasando a través de los siglos? Que lo vamos a ver. Le queremos ir cambiando el contexto, ¿no? Jesús era claro, ¿eres o no eres? ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? Es que es Semana Santa, ¿cómo voy a hacer normalmente en Semana Santa? Es que son vacaciones, es que
yo no he hecho esto. No, Jesús nos pone claramente que es una decisión. Yo no estoy hablando si vienes hoy a la iglesia, hermano. Estoy hablando de las luchas que tenemos cuando nos negamos a nosotros mismos. Y dice que si no lo puedes hacer, no puedes ser mi discípulo. Y dice, y si no renuncia a todo. ¿Recuerdas esa escritura donde él empieza a contar el costo? Y hasta el final dice, y aquel que no está dispuesto a dejar todo, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Qué tal? ¿Es fácil? Es obvio porque hoy en la mayoría de las iglesias el discipulado no se practica. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a negarnos a hacer lo que Dios quiere. Pero Jesús mostró que hay una diferencia muy grande. ¿Sabe un error? ¿Por qué quería compartir esta clase? Porque un error muy grande que hay en el mundo cristiano es que diferencian de, es que los apóstoles o los 12 era diferente a nosotros, el llamamiento a ellos fue diferente. No, el llamamiento a los apóstoles fue el mismo llamamiento que Jesús nos hace a ti y a mí. Escogió a algunos de ellos a ser apóstoles dentro de todo su grupo, pero el llamamiento de ellos simplemente es que fueran discípulos. Y precisamente en esta escritura, Lucas 9:57, fue una escritura que yo uso mucho. ¿Por qué? Porque en esa escritura está Jesús y llegan 3 seguidores de Jesús que no eran del grupo de los 12. Llegan 3 y le empieza a decir, Señor, yo deseo seguirte, pero, Señor, yo deseo seguirte, pero, Señor, yo deseo. Los 3 llegaron con una excusa, y excusas buenas. Uno llegó y dice, es que se murió mi papá y lo tengo que enterrar. ¿No es una buena excusa? Claro que es una buena excusa. Otro, Señor, yo quiero ir, pero no me he despedido de mi familia, déjame ir a despedir primero. Con cada uno, que no eran sus discípulos, les dijo, les hace el mismo llamamiento. Ven y sigue. Entonces, y esa y muchas otras escrituras nos muestran que no hay una diferencia en el llamamiento. O sea, un seguidor es un discípulo. O sea, en conclusión tenemos que ver, cuando oiga la palabra, soy un seguidor de Jesús, quiere decir que eres un discípulo, ¿amén? No es un seguidor como ponemos categorías, soy seguidor, o sea, soy seguidor en que voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, pero hasta ahí. Yo ya no hago nada más de lo que Jesús me pide. No, un seguidor y un discípulo es exactamente lo mismo. Entonces, un discípulo hace lo mismo que un seguidor. Eso es muy importante porque en el mundo religioso vas a encontrar mucho esta idea de que hay una categoría entre los dos. Recuerda que ellos tenían un cargo que Jesús les puso y los escogió para la misión, pero Jesús instruyó a todos sus discípulos de la misma manera, hombres y mujeres, para que estuvieran en el proceso que Dios quería. Cuando tú lees las escrituras te vas a dar cuenta de eso. ¿Por qué? Porque lo que ocasionaba es que sus llamamientos eran radicales. Fíjate, aquí bueno, ya estamos en la segunda parte, bueno, seguimos en la misma. En Juan 6:66, ¿qué pasó? Muchos seguían a Jesús. Es como si fueras hoy a Iztapalapa hoy y hubieras sido en la semana, ¿verdad? Habría mucha gente. Pero Jesús, cuando vio que había mucha gente, los llamó y les contó el costo. Les dijo, ustedes vienen porque vienen simplemente a comer, porque vienen simplemente a estar en la bola, pero no quieren ser mis discípulos. Y desde entonces que dijo eso, fíjate lo que pasó. Muchos de sus discípulos, no está hablando de los 12, está hablando de todos los discípulos, que ya había discípulos. Recuerda que cuando la iglesia empezó, ya había 120 discípulos, no eran los 12 nada más, ya había 120 discípulos. Entonces, ¿y dónde está toda esa multitud? Cuando yo leo que Jesús estaba en el sermón del monte, había 5,000. Cuando fue a tal lugar había multitudes. ¿Dónde está toda esa multitud? Cuando llegó y convirtió a Zaqueo, había una multitud. ¿Dónde están todos? Bueno, porque como cada vez que Jesús les contaba el costo, o escuchaban el costo de lo que era realmente seguirlo, ¿qué hacían? Le volvieron la espalda. ¿No es fuerte? Pensar decir, los que siguieron a Jesús, un seguidor, alguien que estaba fuerte, le dio la espalda. Y eso no es nuevo. Hoy nos damos cuenta, es triste cuando un hermano se va de la iglesia, cuando un hermano pierde su fe. ¿Por qué? ¿Le da la espalda a la iglesia? No, ¿a quién le da la espalda? A Jesús.
Y eso pasó después todo el capítulo, en Juan 6:66. Muchos de sus discípulos, ya no digo las multitudes que estaban contando, algunos estaban entre si voy, no voy, si lo sigo, no lo sigo, estaban en esa decisión. Pero decidieron no. ¿Por qué? Porque el costo era muy grande. Entonces ahí nos muestra que el ser discípulo no era exclusivo de los apóstoles. Era un llamamiento para ti y para mí hoy que debemos de hacer y debemos de seguir. ¿Estás de acuerdo? El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no habla de discípulos, pero es importante entender el concepto. En el principio estaba, por ejemplo, la relación de Josué y Moisés. ¿Recuerdas esa relación? Pero Josué era un servidor, o sea, la actitud es lo mismo, era un discípulo de Moisés, pero realmente se describe en la Biblia, y ahí el pasaje que te pongo era un servidor, Éxodo 24:3. Por ejemplo, también Eliseo y Elías. Eliseo era un servidor de Elías, era un discípulo de Elías, pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se llama seguidor. También lo vemos con Pablo y Jeremías de la misma manera. Todos ellos eran, y vemos varios casos, los vas a encontrar, solo puse un ejemplo. Entonces, ¿qué nos muestra? En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, los seguidores de los profetas eran servidores, pero venían siendo discípulos de los que estaban ahí. ¿Por qué te comparto esto? Porque es importante entender este punto que estamos hablando. Jesús tuvo discípulos. Jesús, ¿cómo lo hacía? Lo que Jesús hablaba y ponía él, la diferencia que tenía con todos los demás es que los buscaba primeramente, los entrenaba y hablaba de sus requerimientos. O sea, Jesús no se andaba con, a ver, luego te explico, no, desde el momento que llegaba. Recuerda, cada uno de los encuentros, el rico, el líder rico que llega a hablar con él, inmediatamente puso su puesto. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que le costaba dejar. Cuando llegamos a la iglesia, cuando tú te bautizas, yo sabía, Jesús sabe que es lo más que me cuesta. Y te vas a reír. ¿Pero sabes cuáles? Yo tuve dos cosas que me costaron mucho trabajo. Uno que fue muy difícil fue pedirle perdón por cómo yo me sentí. El llegar y hablar y expresarme fue muy, muy lentamente. Y otra de las cosas que me costó mucho trabajo es que a mí me encantaba viajar. O sea, yo tenía en aquel entonces 24, 25 años cuando llegué a la iglesia y por mi trabajo tenía la oportunidad de viajar a todos los lugares. Cuando llegué a la iglesia en aquel entonces, pues éramos solo una iglesia, no había iglesia en la República. Entonces no podíamos casi viajar. Entonces yo decía, no, a mí me va a costar mucho trabajo. Pero tuve que tomar la decisión, tuve que tomar la decisión de decir, si quiero ser un discípulo, tengo que estar dispuesto a. O sea, Dios nos cuenta el costo a cada quien que te puedes reír, pero tal vez el tuyo fue simplemente, no sé, una comida o algo que quisieras que no pudieras. No sé, algo hubo, pero cada uno fue diferente, cada uno contamos un costo diferente. Pero el costo era seguir a Jesús. Otro requerimiento fue diferente que Jesús hacía en aquella época. Los seguidores, Jesús no tenía una escuela como Gamaliel. Por ejemplo, cuando lees en la Biblia que Pablo se instruyó en la escuela de Gamaliel y ahí se instruyó en lo que es el judaísmo, Jesús no tenía una escuela. Jesús lo hacía en la práctica, en el campo, en la vida. ¿Por qué? Porque no se trata de ponerlo en práctica. Y yo ahora que estoy estudiando la maestría en la teología me doy cuenta que no tiene ningún sentido, es simplemente conocer más, pero la práctica es realmente afuera, donde nosotros vivimos la vida cristiana, es donde realmente se aplica lo que hacemos. Por eso Jesús no tenía una escuela, es decir, él iba con ellos. Jesús jaló a los discípulos y seguía con ellos, y los seguía, y a donde iba y les enseñaba cómo comía, les enseñaba cómo oraba, les enseñaba cómo trataba a la gente. Jesús los instruyó en amar, los instruyó en poder quitar clasismo, y los invitó a hacer tanta diferencia. ¿Sabes? Tú y yo tal vez no estaríamos reunidos hoy, porque muchos de nosotros teníamos mucho clasismo, o pensábamos, no soy más intelectual que otro, o yo tengo más dinero que otro. Pero en la iglesia Jesús nos unificó. No importa quiénes fuéramos, porque cambió nuestro pensamiento. ¿En qué sentido? En que Jesús caminó con nosotros y ahora caminamos juntos. ¿Dónde ves eso? Estudia los evangelios y vas a ver cómo Jesús instruyó a sus discípulos. También nos entrenó ¿para qué? Para que me sirvan, para que me traigan. No. Es triste cuando vas a una reunión y ves un discípulo sentado esperando que vengan y le sirvan. Porque Jesús nos enseñó
enseñó que el propósito principal es que sirvamos, que atendamos. Para eso no es clase de que uno es líder o otro no es líder. Todos somos discípulos y por lo tanto Jesús no vino a ser servido, sino Jesús vino ¿a qué? A servir. ¿Qué les dijo a sus discípulos? El que quiera ser grande, ¿qué tiene que hacer? Servir. Hermanos, necesitamos apreciar a nuestros hermanos, de los niños, de la Santa Cena, del sonido, todo. De verdad, del hermano que te da una bienvenida en la entrada, apreciarlo. De una hermana que llega y te dice, qué increíble que estés aquí, eso es servicio a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nos entrenó, como entrenó a sus discípulos, ¿a qué? A servir, no a ser servido. También los enseñó a dar sus vidas por Dios. Algo que me impresiona mucho es la manera como Jesús los enseñó a dar su vida por Dios. ¿Qué les estaba diciendo? Básicamente, ¿recuerdas cuando dice, si el grano no cae a la tierra, ¿qué pasa? No muere. Y así somos nosotros. Hay que morir a sí mismo. ¿Cómo yo voy a lavar trastes? Me van a caer los pantalones, pensamiento de muchos. No es así, no te va a pasar nada, pero vas a servir. Ay, es que me voy a quitar el ánimo de estar con esos hermanos divirtiéndome aquí. Claro, así nos pasa. A veces alguien tiene que sacrificar, hay que morir para poder ¿qué? Servir. Y siempre habrá alguien que esté sirviendo, pero es una actitud que Jesús enseñó a los demás. Y la última, nos enseñó a vivir por el ejemplo. Tal vez es una de las escrituras que más me gusta. Cuando Jesús le está lavando los pies, imagínate qué humillación. El maestro, el Mesías, se puso a lavar los pies a los discípulos. Tal vez algunos con hongos ahí oliendo, imagínate qué horror. Pero ¿el qué hizo? Tomó una palangana, se ató una toalla a la cintura y ¿qué hizo? Le lavó los pies. Y Pedro le decía, no, maestro, no puede ser. Déjame, porque si no lo hago, no puedes entender lo que te quiero mostrar. Y cuando terminó, que le dijo, bravo, ya le lavé los pies, ya bueno, hermano bonito, va a entregarme el talco. No, dijo, ¿entienden ustedes lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y lo soy. Pero si les he dado, si he hecho esto es para darles ¿qué? Un ejemplo para que ustedes hagan ¿qué? Lo mismo. O sea, Jesús no vino a mandar, Jesús vino a poner un ejemplo a través del discipulado. Entonces, ¿cómo puedo decirle yo a alguien, hermano, lee tu Biblia si yo no la leo? ¿Cómo le puedo llamar a alguien en la calle, hermano, vive una vida recta si yo no la estoy viviendo? ¿Cómo le puedo decir a mi esposa, amor, no tengas ese genio si yo lo tengo? O sea, no puedo. Jesús vino a enseñarnos a vivir nuestra vida ¿con qué? Con el ejemplo. ¿No es el ejemplo lo más increíble que podemos tener? Porque el ejemplo nos da respeto, nos asegura, nos muestra. Y esa es una parte principal de lo que es el discípulo. Entonces, hasta ahí estamos viendo todos los conceptos que hemos aprendido. Ahora vamos a ver, de acuerdo a lo que hemos visto, cuál fue el propósito. Ya vimos cómo entrenó, ya vimos cómo enseñó. Y esto no es, yo sé que lo has visto. La pregunta, hermanos, si somos discípulos es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estoy viviendo así? ¿Me estoy relacionando así? Porque el propósito, mira, ¿cuál fue? El propósito de Jesús al hacer discípulos, ¿cuál fue? La escritura que conoces perfectamente, ¿no? Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan a la gente de todas las naciones y ¿qué? Y háganlas mis discípulos, enseñándoles, ¿qué? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esto se llama, a ver, ¿quién sabe cómo se llama esta escritura? ¿Cómo la conocemos? La gran comisión. La gran comisión. Ese es el propósito de todo el discípulo. ¿Por qué vino Jesús a discipularnos, a enseñarnos? Porque nos decía, ok, yo ya te convertí, ya te transformé, ahora tú tienes que seguir mi ejemplo. Y tú vas a ir a anunciar a todos los lugares. Ahora, contrario a lo que hemos visto, la palabra clave en esta escritura es toda o todo. Jesús dice, se me ha dado toda autoridad, vayan a los discípulos de todas las naciones
y enséñales a obedecer todo. O sea, Jesús estaba implicando de una manera importantísima. ¿Qué quiere decir? Bueno, el discípulo implica, o el discipulado implica salvar a los individuos. No para que te sientas el héroe, fíjate lo que dice ahí, de sí mismos y del olvido eterno, permitiendo el poder de transformación de cambiarnos hacia lo más profundo. El discipulado es una transformación, no es una serie de normas que aplicamos. El discipulado, el propósito principal, cuando yo estudio la Biblia con alguien, no es enseñarle mis conocimientos, sino tratar de llegar a su corazón y enseñarle lo que la Biblia hace en nuestras vidas. Empieza a transformarnos en ¿quién? A la imagen de Cristo. Somos cada vez más como Jesús. Entonces es una transformación. Salvamos al individuo de su egoísmo, salvamos al individuo de su desconocimiento de Dios, y empieza a transformarnos personalmente. El discipulado, la gran comisión, como decía la palabra, toda autoridad, todo sacrificio, todo esfuerzo, todo tiempo. Un discípulo se tiene que olvidar de sí. Esa es la realidad. No quiere decir que no tengamos vida, pero tú tienes que estar pensando todo en enfoque a la gran comisión. Todo lo que hacemos tiene que ser con el enfoque. ¿Por qué llegué a la fe? Porque alguien tuvo ese pensamiento de todo por la iglesia, todo por el mensaje de Dios. Del discipulado. El propósito fue equiparnos. ¿Equiparnos en qué? En amor, en unidad y en servicio. Entonces, si nuestra iglesia, hermanos, si nuestra región Izcala no es una región amorosa, ¿estamos cumpliendo el propósito? Porque el propósito fue amar, no fue nada más salir a la calle y predicar y dar una tarjeta, te invito a la reunión de la iglesia, como muchos piensan. El propósito fue amarnos. Y una persona se anima cuando llega a la iglesia y ve que hay amor entre nosotros, amén. Y dice, bueno, yo también quiero eso, porque eso es el discipulado. Otra cosa, para que haya unidad. Dios no quiere que estemos divididos entre nosotros. Dios quiere unirnos, apreciarnos a pesar de que nuestras condiciones sean completamente diferentes. Y lo más importante de Jesús, servirnos. Hermano, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Hay algo que yo pueda hacer contigo? A mí me anima cuando una amiga me dice, o un hermano me dice, ¿qué puedo hacer contigo? Digo, bueno, es una parte que me puedes ayudar mucho, sin que tal vez sin hacer nada, es que orar es un gran servicio. Claro, hay otras formas, pero hermano, ¿me puedes ayudar en mi mudanza? Es que fíjate, ¿por qué no? Si tengo tiempo, con mucho gusto. Y si no busco, pero trato de hacerlo. O sea, necesitamos buscar ese propósito principal. ¿Cuál es el propósito? Que Cristo sea Señor de todos. ¿Estás de acuerdo? Si Cristo no es Señor de todo, pues entonces estamos mal. Fíjate lo que dice la Escritura. Eso no fue solo en los discípulos, ya de la segunda de Timoteo, 1 Timoteo 3 al 5 dice: esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Qué quiere Dios? ¿Que vivas sufriendo? No. Dios quiere que todos nos salvemos. Y el único medio dice que es por medio de qué? De Jesús el Maestro. Entonces la manera es, si yo soy un discípulo del Maestro, obviamente voy a entender el concepto de Dios en mi vida cristiana. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, te lo voy a leer. El discipulado es una vida centrada en una relación personal con Jesús, en un continuo crecimiento espiritual guiado por el Espíritu Santo, con la disposición total de servir con humildad en una relación de unidad de los unos con los otros, llevando sus planes a nuestro corazón y cumpliendo la misión de anunciar el mensaje en todo lugar. O sea, que debe ser algo que debe de llegar a nuestro corazón para ser transformados y poderlo aplicar. Amén. Y bueno, para terminar, vamos a ir con el discipulado de Jesús en el siglo XXI.
O sea, hoy. La importancia del discipulado, de seguir a Jesús. Mira, otra vez te repito la palabra de este autor. Cristianismo sin discipulado es un cristianismo sin Cristo, definitivamente. Timoteo 6:11 al 12 dice: tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de la fe delante de muchos testigos. Como estamos viendo en esta parte, los primeros discípulos fueron entrenados. ¿A qué? A transformarse. Yo creo que si hay una fecha que tú nunca vas a olvidar, es el día que saliste de la fe. ¿Estás de acuerdo? Y dijiste: soy una nueva persona. Dios me transformó, Dios me cambió, Dios me hizo completamente diferente. Ahí empezó, y hasta el día de hoy no cambia el discípulo, sigue siendo de la misma manera. El propósito era llevar una vida piadosa, poder entender el plan de Dios en todos. No como tal vez lo entendimos algunos, que era simplemente ir a la calle, compartir, invitar a la iglesia. Eso es el discipulado. El discipulado, el que alguien venga a la iglesia, es el fruto de que estás reflejando el discipulado en tu vida. ¿Estás de acuerdo? Claro que Jesús nos discipula a través de la palabra, pero el propósito principal, que estoy hablando de esto, es porque nosotros somos muy buenos para seguir la estructura de la iglesia. Pero la pregunta es si estás en la estructura. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que pasaste un tiempo de disciplina? ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu corazón para expresar lo que sentías, lo que te duele, lo que te afecta? Y tristemente hoy el papel sí está en discipulado, pero en existencia no está. Esa es la realidad. Y a veces no tiene que ser la persona exactamente. Si a veces hay alguna situación, hay tantos hermanos que nos pueden ayudar, pero tenemos que tener un corazón abierto a lo que Jesús enseña, porque el propósito es transformarnos a Jesús. Obviamente utiliza a las personas, como Pablo fue transformado por Jesús, y luego Pablo instruyó a Timoteo, y cuando instruye a Timoteo, ¿qué le dice? Huye de todo eso. No fue Jesús directamente, sino el discipulador, que era Pablo, le estaba diciendo: huye de todo eso y espérate en qué. En aplicar la piedad, de vivir piadosamente, vivir como somos discípulos. Ahora, eso solo se puede lograr cuando tenemos una relación de discípulo, cuando hablamos. Y no es solo de aquí para allá, como hemos hablado, es una bidireccional. A veces, y eso es lo increíble, que un discípulo te diga las cosas que tú necesitas reforzar. Y no es que cada vez que te sientas tienes que decir: ay, esto es mi vida. No, simplemente gozar el discipulado. Piensa en Jesús como lo hacía, caminaba con sus discípulos. Si alguien se caía: compañero, cuidado, defensa los pies porque está la piedra. Eso es discipulado, ¿no? O sea, Jesús nos discipulaba en todos los aspectos. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué te comparto todo esto, hermanos? Necesitamos restaurar la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo podemos practicar el discipulado hoy en día? Bueno, fíjate lo que dice la Escritura. Jesucristo es el mismo, ¿cuándo? Ayer, ¿cuándo? Hoy, ¿cuándo? Siempre. No va a cambiar. El discipulado sigue siendo exactamente los mismos principios, las mismas bases del primer siglo, y tenemos que ponerlas en práctica en nuestra vida. El discipulado que Jesús viene a través de su palabra, el seguir su palabra. Realmente yo no puedo cambiar si no estudio la palabra de Dios. Claro, me van a ayudar, pero lo que me va a cambiar es la palabra de Dios. Amén. Ahora necesito dirección en mi vida cristiana. Por eso necesito a alguien que me pueda ayudar, alguien que yo diga: esa persona me inspira y yo quiero cambiar, quiero ser como esa persona. Lo veo que es una persona servidora, lo veo que es una persona amorosa, lo veo que a veces un discipulador no tiene dos características. ¿Estás de acuerdo? Pero yo veo y digo: ese hermano es amoroso, yo necesito aprender algo de él. Ese hermano es servidor, yo necesito aprender algo de él. Esa hermana cocina riquísimo, yo tengo que aprender algo de ella. O sea, en todos los sentidos podemos aprender. ¿Qué dice después Lucas 9 otra vez? ¿Cuál es la única manera que podemos aplicarlo hoy? Dirigiéndose a todos declara. Muy importante. Fíjate la primera. Si alguno que
Si alguno quiere, mi pregunta, hermanos, ¿queremos? ¿Tenemos el deseo de ser discípulos? ¿O solo asistir a la iglesia? Que hay una diferencia en ser discípulo y asistir a la iglesia. ¿Estás de acuerdo? Dice, si alguno quiere, no te obligo, no es una obligación. Tú puedes venir todos los domingos a la iglesia y nunca ser un discípulo, porque eso va a ser cuando tú quieras. Si alguno quiere, ¿qué tiene que hacer? Olvidarse de sí. Encontré esta foto de acá de Jesús. La vida cristiana empieza desde el momento en que te arrepientes. Nunca lo olvidé. Nunca lo olvidé. El día que yo me arrepentí de corazón y me llevó tiempo. No fue de la noche a la mañana. Yo estoy estudiando la Biblia como un mes y medio. Y hasta que me arrepentí. Confesé que Jesús es mi Señor y no porque la Biblia nos enseña eso, pero confesarlo era que ya Jesús estaba obrando en mí. Y para cumplir el plan que la Biblia nos habla, ¿qué tuve que hacer? Bautizarme. Cuando me bauticé recibí el Espíritu Santo. Y a partir de ese día tomé la decisión que tenía que cargar la cruz diaria. Que no le he cargado algunas veces, sí, y necesito arrepentir de eso cada vez que lo veo. Pude haber amado ayer y no lo hice. Pude haber servido a tal hermano y no lo hice. Pude haber dado más de mí y no lo dije. Podemos arrepentirnos cada día de eso, ¿no es cierto? Porque ese es el proceso. La vida es una vida continua y aprecio mucho, hermanos, fieles que a pesar de las circunstancias nos mantenemos en la vida cristiana. Juan 8:31, ¿cuál es la manera? Fíjate qué tan sencillo es. Jesús se dirigió entonces a los discípulos a los judíos que habían creído en él. Judíos que habían creído en él. Y les dijo: si se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará. O sea, la única manera es como, siguiendo mi discipulado diciendo igual que él, no, mantenerte fiel a qué, a la palabra que nos enseña, como ser discípulos, a la palabra que nos guía y pone hombres o mujeres que nos van a instruir a todos y ser discípulos. Entonces, hermanos, el punto principal en todo esto, pero lo podemos ver, ¿cuál es nuestra lucha? ¿Cuál es tu lucha hoy? El problema del siglo XXI. Una vida común. ¿Por qué no podemos ser discípulos? Porque estamos centrados en quién? En uno mismo. Siempre. Y lo que Jesús dijo es: olvídate de ti mismo. Si quieres ser discípulo, afuera de egocentrismo. Es que yo. Siempre es así. Y la otra cosa, la tecnología. Estos aparatitos que nos separan. Es más fácil pasar horas viendo los TikToks o YouTube o todo eso que ves, estar ahí horas, que pasar 15 minutos leyendo un libro. Es mucho más fácil. Puedes estar 24 horas con el teléfono, con la computadora, con las redes sociales. Y es una tentación para ti y para mí. Me impresiona ver las hermanas grandes que pueden usar sus teléfonos y dices: wow. Porque todos podemos, pero nos aleja. Mientras no balanceamos eso, los retos que tenemos. Entonces, recuerda, un cristianismo sin discipulado siempre es un cristianismo sin Cristo. ¿Qué quiere decir? Ya no podemos vivir vidas independientes, alejados. Yo solito puedo. No puedes, nunca vas a llegar. Si ese es tu pensamiento, no me sientes, no vas a llegar. Porque en la iglesia nos necesitamos todos. Necesitamos unos a los otros. Ese es el mensaje del discipulado. Entonces, pensando en todo esto, mira lo que Pablo expresó: lo he perdido todo a fin de conocer ¿a quién? A Cristo, y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección para participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a su amor. Pablo entendía muy claro: todo esto no tiene importancia. Porque lo más importante es que tú y yo podamos experimentar a Cristo por medio del discipulado.